Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia la paz, del que proclama las buenas nuevas, del que anuncia la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Yahvé ha revelado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Porque no saldrán apresuradamente, ni irán huyendo, porque Yahvé irá al frente de ustedes, y el Dios de Israel es el que os reunirá. He aquí que mi siervo se conducirá con sabiduría, será levantado, exaltado y muy engrandecido. Así como muchos se admirarán de él, así su apariencia será dañada más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Este purificará a muchas naciones. Los reyes cerrarán su boca a causa de él, porque verán lo que nunca les había sido contado y entenderán lo que nunca habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién le ha sido revelado el brazo de Yahvé? Creció ante él como un infante, y como raíz de tierra seca, no tenía buena apariencia ni esplendor. Lo miramos, que no tenía buen aspecto, y lo negamos. Despreciado y humillado por los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimientos. Escondimos de él nuestro rostro, lo despreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras aflicciones, y nosotros le tuvimos por golpeado, por herido por Dios y afligido. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados, fue humillado a causa de nuestra iniquidad. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas seremos restaurados. Como ovejas todos nosotros nos descarriamos, cada quien volvió por su propio camino. No obstante, Yahvé hizo caer sobre él los pecados de todos nosotros. Se ofreció y fue humillado, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como una oveja que permanece muda ante el esquilador, no abrió su boca. A la cárcel y al juicio fue llevado, y su generación, ¿quién la relatará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por los desobedientes de mi pueblo fue ofrecido. Se dispuso con el perverso su sepultura, pero con el rico estuvo en su muerte, aunque no cometió perversidad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, Yahvé quiso humillarlo y someterlo a sufrimiento, y él se entregó a sí mismo como ofrenda por el pecado, para ver descendencia y largos días. También la voluntad de Yahvé prosperará en su mano. Debido al dolor de su alma, él verá y quedará satisfecho. Con entendimiento librará de culpa a los que hacen su voluntad, por cuanto él es siervo, y llevará los pecados de ellos. Por lo cual, yo pondré su parte entre muchos, y él repartirá el despojo de los poderosos tiranos, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los malvados. Él llevó el pecado de muchos e intercedió por todos nosotros. Amado, todopoderoso Jesús, nuestro buen pastor, al inicio de este nuevo mes,
nos presentamos delante de ti para que esa preciosa sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario nos purifique por completo y podamos así, limpios, ver con mayor claridad tu presencia alrededor y dentro de nosotros. Permítenos percibirte más y más cerca, de tal forma que esa conversación contigo sea grata, profunda e influya en el trato con las personas que nos rodean. Guíanos, háblanos, protégenos. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos seamos todos nosotros a la predicación dominical. Es la primera predicación del mes de mayo y hoy iniciamos este mes con la predicación titulada Impuestos. No se asusten, no se espanten. Marcos capítulo 12, versos 13 al 17. Avanzamos en la lectura del Evangelio de Marcos en este día tan emocionante en el que los enemigos de Jesús se han puesto de acuerdo, se han confabulado para tratar de atacar a Jesús, para tratar de burlarse de Jesús, para tratar de ridiculizar a Jesús, y el primer intento pues como que no salió bien. Y viene el segundo intento. Dice el texto: le enviaron a Jesús unos fariseos y unos del partido a favor de Herodes para hacerle decir algo de que pudieran acusarlo. Ahora este grupito está formado por dos tipos de personas que son como el agua y el aceite, no se pueden combinar. Esta es una combinación que solo Jesús ha podido realizar. Los fariseos son básicamente patrioteros. Y el grupo de los herodianos, como aparece en la Biblia, que seguramente tú estás leyendo, era un partido político formado por una élite acomodada, principalmente de comerciantes, de mercaderes, judíos, todos ellos, pero que estaban a favor de la ocupación romana. Ellos veían la ocupación romana como algo bueno, como, pues, ¿para qué hacerle tanto al patriotismo? Mejor vamos a someternos al imperio, vamos a asumir la cultura, las tradiciones y hasta el idioma de los romanos. Total es el imperio y total más se gana que se pierde. Entonces eran el polo opuesto de las ideas de los fariseos, ¿okay? Por supuesto no les permitían la entrada ni a la sinagoga. Y mírenlos ahora, de la manita van juntos a presentarse ante Jesús. Realmente Jesús opera milagros en los lugares más increíbles y puede hacer que personas que entre sí mismas no se hablaban o se caían mal logren confabularse para atacar el reino de Dios. Sí, estoy hablando por experiencia personal. A mí me ha tocado conocer y platicar con hermanecitos, dejámoslo así, ¿verdad?, de la misma congregación, ¿okay? No digo de qué congregación para que nadie se sienta aludido, pero que me ha tocado vivirlo, no en todas, pero en casi todas las congregaciones donde he estado, que hablo con el hermano fulanito, ¿verdad? Es que no soporto a tal hermano, que porque es muy orgulloso, que muy soberbio, que no sé qué. Hablo con el hermano menganito, fulanito, menganito, hablo con el hermano menganito y me dice, es que yo no soporto a aquel hermano que es tan payaso, tan esto, tan... Así me dijeron, tan esto, tan lo otro. Y bueno, los dos hermanos, fulanito y menganito, no se pueden ver, ¿verdad? Y bueno, pues ni modo, estamos en la misma congregación y ahí están más o menos tolerándose, ¿verdad? Y cuando estoy hablando con unos, ¿verdad?, pues siempre le echan al otro, y cuando estoy hablando con los otros, siempre le echan a ese. Total que al paso de 1 o 2 años, los dos hermanecitos que según no se pueden ver, ya andan desayunando juntos ahí en algún restaurante de fama muy conocida, ¿verdad? Y ahí andan platicando y confabulándose en contra del pastor y vamos a hacer esto y vamos a pedirle cuentas y vamos a hacerle esto, el otro. Y a mí no me sorprende que hagan planes en contra del pastor, pues siempre los han hecho. Digo, ya cuando no hacen planes ya hasta me quedaba yo, ¿qué está pasando? Y pum, resultaba que sí estaban haciendo, ¿verdad? Haciendo planes. Eso no me sorprende.
¿verdad? Lo que me sorprende, y siempre me ha sorprendido, es cómo es que dos personas que no se toleraban, de repente hasta se llevan bien, hasta cuates son, ¿verdad? Y se ponen ahí de acuerdo y todo. Eso me sorprende, porque digo, aquí o hay hipocresía, o se operó un milagro de hermandad, coinonía, se logró la coinonía, solo que salió chispado el pastor, ¿verdad? Pero bueno, logramos la unidad entre los hermanos, que es lo que se buscaba. Total, el pastor lo acomodamos en donde sea. Si no cabe en esta congregación, pues en otra, pues no hay problema, ¿verdad? Ya estoy dando ideas, ¿verdad? Mejor vamos al texto de la Biblia, porque ya estoy dando ideas. Jesús sigue en el atrio del templo. Se pasea por los arcos que rodean el patio más extremo del templo. Los líderes religiosos quieren deshacerse de Jesús, pero pues no hallan la forma. Tienen miedo al pueblo, recuerden, serán muy líderes y ostentarán poder, pero muy en el fondo tienen miedo, y tienen miedo del pueblo. Saben que controlan al pueblo a través de tradiciones y supersticiones, pero saben que el pueblo es voluble y saben que una verdad dicha apasionadamente puede abrirle los ojos al pueblo y se va en contra de sus líderes espirituales. Muchos líderes religiosos saben que engañan a su congregación y tienen miedo de que la congregación sepa la verdad. Qué interesante. No quieren que se provoque un alboroto en los atrios del templo. ¿Por qué? Porque cualquier alboroto popular que provoque violencia atraerá la atención de los soldados romanos y se producirá una masacre perjudicial para ellos y su negocio. El templo de Jerusalén, en su extremo norte, tenía esta estructura que se llamaba la fortaleza Antonia, así se llamaba, ¿verdad? Claro, la fortaleza estaba fuera del templo, pero quedaba pegada al templo y quedaba más alta que el mismo templo. Esa fortaleza era el cuartel general de las tropas romanas y el palacio de Pilatos, el procurador o el representante de Roma. Así que Pilatos tenía una visión preferencial de todo lo que pasaba en el templo y sus patios. Para los soldados romanos, uno de los tres pilares fundamentales era la paz romana. Claro, una paz impuesta a filo de espada, pero igual es paz. Para los romanos, era muy importante que dentro de sus fronteras, en todas sus provincias, existiera la paz. El segundo pilar del Imperio Romano tiene mucho que ver con esta paz, que es el libre comercio. Es muy interesante que el Imperio Romano se basó en el comercio. Para el Imperio Romano era sumamente importante, vital, que las caravanas de mercaderes pudieran circular por el Imperio Romano sin ningún problema. Un comerciante recibía la garantía de que él podía salir de cualquier extremo del Imperio Romano y viajar con todas sus mugres, con todas sus chucherías, con todos sus productos a lo largo y ancho de todo el imperio, comerciando. Fue, creo, que el primer imperio, o uno de los primeros imperios, en entender que la dinámica del comercio era la riqueza del imperio. Y el tercer pilar es, por supuesto, la recaudación de impuestos. Pues los tres más o menos estaban vinculados uno con el otro. Entonces, cuando los romanos veían que iba a haber un tumulto, un alboroto y que había pleitos y todo, los romanos actuaban de inmediato y ellos no andaban preguntando, ellos primero disparaban y luego averiguaban, como aquí nuestros revolucionarios. O sea, primero disparen y luego averigüen. O sea, los soldados romanos iban a entrar al patio e iban a empezar a matar gente. Y obviamente se iba a producir una masacre terrible, ¿verdad? Y era como los romanos calmaban las sediciones. O sea, no es como ahora de que les avientan piedras a los policías y los policías ahí cubriéndose con unos escudos y se hace tremendo alboroto y pintando paredes y cosas así. No. En aquella época las manifestaciones se enfrentaban de frente y se cortaban de raíz a espadazos.
por supuesto, los líderes del templo no quieren que los romanos invadan el templo. Para ellos el templo es como su propia nación, es como su propio territorio, y quieren evitar a toda costa que en el templo se produzca un alboroto. Si el alboroto se produce allá en la ciudad, pues allá es otro asunto, pero en el templo no. No están pensando en la seguridad de las personas que están en el templo. Están pensando en sus intereses religiosos, políticos y económicos, como sucede muchas veces con los líderes religiosos, que no les importa tanto la gente, sino sus intereses. Por eso es que quieren tratar el tema con Jesús muy delicadamente y que sea Jesús el que solito se meta en líos y no ellos. Bien, hábilmente envían a un grupo de fariseos, ¿ok? O sea, aquí hay una cúpula, que son los que gobiernan al pueblo de Israel. Los romanos en realidad no gobernaban, los romanos no estaban allí como haciendo acto de presencia. Les habían dejado a esta cúpula religiosa el gobierno del pueblo, porque los romanos entendían que obviamente el pueblo de Israel necesitaba ver a sus líderes religiosos para poderlos obedecer, ¿verdad? Herodes también era nada más una figurilla y hasta él se nombró rey y se coronó rey y todo, cosa que a Roma pues no le importaba. O sea, tú podías nombrarte gobernador, rey, su santísima divinidad, como te quieras llamar. O sea, mientras haya paz romana, los mercaderes puedan circular libremente por el territorio y mandes los impuestos a Roma, tú llámate como quieras. Por eso es que Pilatos, que está en la zona sur, en la región del sur, es el procurador, ¿okay? Y en el norte, la región del norte, en Galilea, que estaba Herodes, él se llamaba rey, el rey Herodes, ¿verdad? Por eso también es interesante cuando el rey Herodes a la chamaca esa le dice, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino. La chamaca sería muy chamaca, pero no era sonsa, ¿okay? No era mensa la chamaca, porque ella sabía muy bien que Herodes no podía darle la mitad de su reino, porque no era su reino, era parte del imperio romano. Bien aleccionada por la mamá, le pide otra cosa, no vamos a hablar ahorita de eso. Pero bueno, para que vean ustedes más o menos cómo estaba esto. Entonces, esta cúpula de poder, viendo que había enviado el primer grupo y pues no funcionó la cosa, envía un segundo grupo. A ver, tú y tú, vayan. ¿Okay? Pero ahora son fariseos. Y a los fariseos les encanta la controversia. Es que los fariseos son expertos en debatir. Era como un deporte para ellos, los entrenaban para ellos. Es más, toda su estructura educativa, o sea, cuando un fariseo estudiaba para ser rabino, toda su estructura era para debatir. Ellos no estudiaban la Biblia para encontrar en ellos a Yahvé. Ellos estudiaban las escrituras para poder armar una serie de argumentos y poder atacar a quien se les pusiera enfrente. ¡Qué interesante! Una religión construida para debatir. ¿Te puedes imaginar una denominación o una iglesia en donde la enseñanza de la Biblia es para poder atacar o para poder cuestionar o para poder defender tus propios dogmas o tradiciones? ¿Te imaginas una educación en la que a los miembros de la iglesia les enseñan, hoy vamos a estudiar 5 textos para rebatirles a los católicos, ¿okay? Y la próxima clase vamos a estudiar 5 textos para criticar a los mormones, a los mormones que nos están viendo aquí, ¿verdad? Pero pues así hay grupos, y así hay cristianos que el único conocimiento que tienen de las escrituras es apologético, de controversia, ¿okay? Y son buenos, miren, y se acostumbran, ¿no? Que salió un libro que habla de María Magdalena, que no sé qué, a ver, vamos a buscar textos que contradigan eso. O sea, ni siquiera han leído el libro, o sea, ni siquiera saben de qué trata, pero para atacar, ¿verdad? Que ahora se está poniendo de moda esto y que seguro es en contra de nuestra denominación. A ver, vamos a buscar textos de la Biblia para poder atacar, criticar. Y sí, se vuelven expertos y encuentran en la Biblia, bueno. Y es muy interesante que esta gente que sabe esgrimir muy bien la Biblia,
O sea, te saca un texto de acá y otro de acá y otro de por acá, y hasta se lo saben de memoria. Hasta venden libritos así de preguntas y respuestas, ¿verdad? Las preguntas más comunes que te puede hacer un católico, un testigo de Jehová, un no sé qué, ¿verdad? ¿Y cómo les vas a responder? O al revés, de manera positiva. ¿Por qué en nuestra denominación hacemos esto, esto y esto? Y vamos a estudiarlo y vamos a memorizar los textos, ¿verdad? De por qué aquí sí danzamos o por qué aquí no danzamos, por qué aquí tocamos instrumentos musicales o por qué aquí no se tocan instrumentos musicales. ¿Te ha tocado a ti ese tipo de controversias, hermano, hermana? Que quedas en medio así de que, no, pues es que acá dicen que la batería, que acá dicen que la guitarra eléctrica, que la tocaban los grupos, que satánicos, que acá esto, el otro. Y llega un momento en el que, pues sí, pues medianamente te quieres acomodar en una congregación, ¿verdad? Y pues ni modo, ¿verdad? Aquí creen en esto y aunque tú por dentro traigas otras ideas. Pero lo triste de todo esto es que si estamos usando la misma Biblia para atacarnos, y tanto aquellos como nosotros encontramos textos en la misma Biblia para atacarnos, pues entonces alguno de los dos no está interpretando bien. O los dos. La Biblia no es para discutir, no es para entrar en controversia. La Biblia es para encontrar a Yahvé, para aprender a escuchar a Jesús y para dejar que Jesús hable a través de su palabra. Pero bueno, regresemos al tema que a nosotros nos ocupa. Bien, además de estos fariseos, los acompañarán como testigos de cargo unos del partido de Herodes, o sea, judíos que están a favor de la ocupación romana y que servirán para establecer una acusación formal contra Jesús, que obliga a las autoridades romanas a arrestar a Jesús. Así, ya no será problema de los judíos, sino de los romanos. Excelente idea. No, pues la idea estaba excelente, ¿ok? ¿Por qué herodianos y no romanos? ¿Verdad? Bueno, herodianos porque estaban a favor del gobierno de Herodes, ¿ok? Cuando Jesús nació en Belén, el que gobernaba toda la región, desde Galilea hasta Belén y más al sur, era Herodes el Grande, así se llamaba él, Herodes el Grande, y formó su partido político. Cualquier semejanza es lo mismo, hermanos, es lo mismo. Formó su partido porque él necesitaba gente judía, porque miren, déjenme explicar, esto ya es chisme, pero que quede aquí nomás entre nos. Miren, déjenme contarles, lo que pasa es que Herodes el Grande, ni siquiera era judío. Él fue a Roma a ganarse, a pedir ser el que gobernara la región de los judíos de Palestina, y pues le llegó al precio, en serio, Roma puso un precio, ¿verdad? Quien quiera gobernar a los judíos le cuesta tanto el puesto. Y Herodes juntó dinero de aquí y de allá y se los entregó a los romanos. Los romanos le dijeron: ¿juras cumplir los 3 preceptos del Imperio Romano, la paz romana, libre comercio y los impuestos? No, pues que sí, bueno, pues que ahí vas representando a Roma. Y ahí viene Herodes. Entonces, como Herodes sabe que los judíos no lo van a ver bien porque él ni siquiera es judío, ¿verdad? Él forma varias estrategias. Primera estrategia, forma su partido político. O sea, se gana a un cierto sector de la población judía que le interesaba la posición económica, que ellos no eran tan patrioteros ni tan religiosos y que más bien les interesaba pues todo el flujo de dinero que venía con los mercaderes y con el Imperio Romano, y formaron su partido, el partido a favor de Herodes. Segunda estrategia, deja que los líderes religiosos, o sea, los líderes de los saduceos y de los fariseos, formen una especie de congreso, ¿verdad?, de gobernantes que se va a llamar el Sanedrín. Tómenlo en cuenta cuando venga el juicio para Jesús. En el Sanedrín estaban las dos religiones, saduceos y fariseos, y ellos formaron su grupo que ellos mismos establecían. O sea, ellos ya van a hacer toda su estructura de gobierno, ¿ok? Tercera estrategia, Herodes comienza a construir, bueno, ya estaba construido el templo,
pero era un templo muy simple, muy sencillo, ¿verdad? Y Herodes decide convertirlo en un hermoso templo con grandes patios y arcos y pasajes y bueno, una cosa preciosa de templo. Obviamente para ganarse el aprecio del pueblo, la gratitud del pueblo, pero también para lograr controlar a la gente y a los líderes a través del templo. Esas fueron las estrategias. A los pocos años de que Jesús nació, Herodes el Grande murió. 2-3 años y murió. A la muerte de Herodes, el Imperio Romano se dio cuenta que de esa región de Palestina estaba saliendo mucho dinero. Pero como había un solo gobernante, pues como que mucho del dinero se quedaba con Herodes. O sea, se dieron cuenta que Herodes gastaba dinero, pero a lo loco porque tenía mucho dinero. De hecho, por ahí investiguen, si te gusta investigar, investiga el Herodium y Masada. Herodes construyó el templo de Jerusalén, construyó la fortaleza de Masada, que era como una casa de campo y tenía albercas y toda la cosa. No, estaba bien bonito cuando lo construyó Herodes. Y Herodium, que era su propio mausoleo, su panteón privado. No, hombre, era un mega constructor. Además construyó una ciudad completa, Cesarea, allá cerca de donde vivía Jesús, en Nazaret. Construyó esa ciudad en honor a César, una ciudad romana para romanos que quisieran vivir en una ciudad romana, pero en Palestina. Bueno, el caso es que Roma se dio cuenta de que pues allá había mucho dinero, mucho poder, y pues que con mucho poder como que les daba preocupación porque esta era una provincia que estaba ya cerca de la frontera del Imperio Romano. Así que a la muerte del rey Herodes, Roma decide dividir el territorio en dos, el norte y el sur, y le deja el norte al hijo de Herodes, como la planta, ¿verdad? Que se hereda de padres a hijos, así igualito. ¿Okay? O sea, Herodes, ¿verdad? El que mandó decapitar a Juan, es hijo de Herodes el Grande y se convirtió en rey nomás porque su papá había sido rey, pero le quitaron la mitad del reino y él anda ahí ofreciendo la mitad de su reino, pero bueno. Y la parte del sur, que incluye Jerusalén, nombran a un procurador romano, que en este caso era Pilatos. Bueno, dicho lo cual, ¿verdad? Está construido el escenario para que tú y yo entendamos mejor de qué se trata esto. El partido de Herodes seguía vivo a pesar de que había muerto Herodes, porque la idea de la ocupación romana ahí seguía, y por eso se les quedó el nombre de herodianos. Entonces la idea es que los fariseos vienen con Jesús, le van a plantear una pregunta que haga que Jesús diga algo en contra del Imperio Romano. Y traen a los del partido de Herodes para que ellos sirvan de testigos y ellos puedan ir con Pilatos y le digan, oye, fíjate que Jesús está incitando al pueblo esto, el otro, y entonces sea Roma la que lo arreste, y así los saduceos y los fariseos pues simplemente van a decirle al pueblo, no, pues nosotros no le hicimos nada, fueron los romanos. Pues vamos a leer el texto de la Biblia. Se acercaron y le dijeron, qué bonitas palabras, Maestro, sabemos que tú dices la verdad sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no juzgas a las personas por su apariencia. Tú enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? ¿Pagamos o no pagamos? Qué hermosas palabras. Qué elogios tan sublimes. Si tan solo estos fariseos se escucharan a sí mismos lo que le están diciendo a Jesús en cada una de sus palabras, que son un reconocimiento verdadero de la actividad didáctica de Jesús. Fíjate, repito lo que le dicen a Jesús, maestro, le dicen maestro. Y los fariseos, ellos se ganaban con el sudor de su frente el título de maestros y para ellos era un orgullo, soy maestro. Y era un orgullo, y no permitían que les llamaran de otro, momentito,
Oye Javier, un momentito, maestro, por favor, porque estudié en el seminario. Mira mi anillo, cuando salí del seminario nos daban nuestro anillo para que vieran que salimos del seminario, ¿verdad? Ahí está mi anillo, digo, maestro, pues ¿cómo así nomás? Javier, pues ¿qué? No. Ellos cuidaban mucho el título. Me da risa porque había una iglesia, en serio, en serio, había una iglesia donde te llamaban por tu título, ingeniero. Hoy va a ser la oración el ingeniero fulanito, ya subía al frente, ¿verdad? El ingeniero a hacer la oración de invocación. Ahora para los anuncios los va a dar el médico cirujano, no es optometrista, bueno, el médico, ya pasaba el médico, ¿verdad? A dar los anuncios, ¿verdad? Y al pastor, ¿no? Pues le buscaban algún título, ¿verdad? Licenciado en teología con idiomas bíblicos, ese es mi título, ¿verdad? Y ya pasaba uno a dar su exposición. Por supuesto que si no tenías título, pues es muy probable que nunca te pasaran al frente ni a recoger las ofrendas, porque, pues, ¿cómo te llaman? No, pues por mi nombre, no, pues como por tu nombre, pues estás muy chiquito. No, necesitamos el título. Pues a Jesús le llaman maestro. Y fíjate lo que dicen. No es que en sus palabras estos fariseos se están condenando, Fíjate, sabemos que tú dices la verdad. ¿Sí? Bueno, sí, dice la verdad Jesús, pero si lo saben, lo están diciendo, y públicamente, en el patio del templo, que es el lugar sagrado. Fíjate. Y luego dice, sin dejarte llevar por lo que diga la gente. O sea, tú dices la verdad y no te importa si a la gente le importa o no. Bueno, ellos en carne propia saben que sí. Jesús habla y dice y a Jesús no le importa si los fariseos hacen el coraje de su vida. Porque no juzgas a las personas por su apariencia. Pues sí, Jesús no juzga por la apariencia. ¿Quiénes sí? Los fariseos. Los fariseos te juzgaban por tu apariencia. Por eso, para los fariseos, la apariencia lo era todo. Ellos no salían a la calle en playera de Mickey Mouse. No, ellos salían a la calle con sus vestiduras que los reconocían como rabinos, fariseos, maestros, lo que fuera. O sea, tenían una ropa especial. Si has visto que luego en algunas universidades cuando se gradúan les dan unas túnicas, unas togas y traen aquí unos colores, ¿verdad? Y traen aquí un sombrerito bien chistoso con un listón, ¿verdad? Y que luego ese listón es de un cierto color y dependiendo del cordón es la facultad. Les digo porque así me pasó cuando me gradué del seminario. Cuando me gradué del seminario usábamos unas togas así, unas batas negras largas y traían un color. Ese color era dependiendo de la carrera que habías estudiado. Y también el listoncito aquí del sombrerito, por eso me quedé con la idea del sombrerito también era del color, ¿verdad? Y así se distinguía, por colores nos distinguíamos. Digo, unos estudiaron una cosa y otros estudiamos teología bíblica con idiomas. Digo, teología con idiomas bíblicos. Bueno, el caso es que ellos, y lo dice Jesús, esos hipócritas, así dijo Jesús, esos hipócritas que salen con sus ropas y todo, ellos juzgaban por la apariencia. En varias congregaciones, sobre todo allá en mi pueblito polvoriento, había esta costumbre de que el pastor debe vestir, ¿verdad?, de la manera correcta, porque él representa a la congregación y debe de estar muy bien vestido. ¿Y cómo va a andar el pastor ahí en pantalón de mezclilla y playera de Mickey Mouse? No, es el pastor. Él debe andar de traje y corbata y como corresponde a su investidura y que quién sabe, así me decían. Y luego yo me acuerdo que un hermano me criticaba porque pues usaba el mismo traje todos los domingos, era el 21 que tenía, ¿verdad? Y este hermano me empezó a criticar porque, hermano, la apariencia, recuerde que usted es el pastor, y pues me agarró así, estaba yo más chavo, ¿verdad? Y creo que había tenido algún problema en la escuela, yo no sé, que me agarró en uno de esos momentos que le dije, pues cómpreme uno. Si yo represento a la iglesia, pues aquí está, es lo que la iglesia me puede dar. Cómprenme un traje. Uy, no hubiera dicho eso. Andaba ahí diciendo que el hermano Javier es muy materialista y nomás piensa en el dinero y ya está pidiéndole a la iglesia un traje nuevo y que cómo es posible y todo. Que sí funcionó.
Si es chicle pega, sí funcionó porque la iglesia dijo, oigan, pues sí es cierto, hay que cambiar el traje del pastor, y me compraron un traje nuevo. O sea que a veces sí funciona. Claro que el hermano se quedó todo enojado, pues ¿para qué me anda diciendo? ¿Quieren que vista bien? Pues vístanme bien, de traje y corbata. No ustedes, digo, allá en aquella época. Pero ellos sí juzgaban por las apariencias, y aquí le reconocen a Jesús que Él no juzga por las apariencias. Tú enseñas con verdad el camino del Todopoderoso. ¡Qué palabras! Estos son los elogios que le dicen a Jesús. Mire, hermanos, hermanas, niños, niñitas, saludos a Tami. Hola Tami, ¿ya te despertaste? Buenos días Tami, ¿estás desayunando? De seguro que estos fariseos soñaban con el día en que alguien los alabara con palabras como estas. Sí, a veces la gente que te elogia sueña con que un día los elogien a ellos. A veces. Pues los fariseos vivían del halago, de las felicitaciones, del reconocimiento, de los títulos de honor, de los festejos, del aplauso de la gente. Lo dice Jesús. Ellos dan una limosna a un pobre y tocan con trompeta para que todo el mundo los vea y les aplauda. Les encantan los primeros lugares en las sinagogas porque eran los lugares. Yo no entendía bien eso de los primeros lugares en la sinagoga hasta que leí un poquito más del asunto. Déjenles platico. No es como en nuestros templos evangélicos que la primera fila de asientos, ¿verdad?, eran los primeros lugares. No. En una sinagoga, estos primeros lugares se refiere a unas sillas que se colocaban al lado de donde estaba el púlpito donde daba su explicación el rabino. O sea, el rabino se sentaba en la silla principal que quedaba en el centro de la sinagoga, y a su izquierda y a su derecha habían unas 5 o 7 sillas, no me acuerdo cuántas, había un número especial, un número de sillas de izquierda y derecha que eran los lugares principales de la sinagoga. O sea, esa gente quedaba de frente a la congregación. Cuando el rabino predicaba, en realidad estas personas quedaban atrás del rabino. O sea, la predicación es para ustedes, no para nosotros. Fíjate, era el lugar de honor, era el podium, así se dice. O sea, era el lugar de máximo honor. Les encantaba a los fariseos, les encantaba. Y las sinagogas tenían la estructura que permitía que ellos recibieran reconocimiento. Hoy vamos a dar un reconocimiento especial al hermano fulanito, que es el que más ha donado para el embellecimiento de nuestra sinagoga, o porque él nos ha dicho que ha cumplido un ayuno de 40 días, pero él dice que ha cumplido un ayuno y que ha estado orando por todos nosotros, y lo que fuera. Les encantaba el teatro, dice Jesús. Les encantaba a los fariseos ese estilo de vida. Y tengo que decirlo, para nuestros hermanos católicos, mormones y de otras religiones o grupos, o los que no van a ningún grupo, tengo que decirles con vergüenza que en las iglesias evangélicas heredamos ese tipo de virus de los fariseos. El elogio, el aplauso, el reconocimiento, reconocer al hermano, a la hermana. Y de repente la mitad de la gloria pues se va para los hermanos, ya no es para el Señor, ya no glorificamos a Jesús. Bueno, en una iglesia, cuando se murió un diácono de la iglesia, no le dedicaron un servicio, y pasar fotos de él y todo, es que era un hermano tan importante. Construyes un templo para glorificar a Jesús y terminas glorificando a seres humanos. Pero bueno, hablemos de los fariseos, porque ese es el tema que nos toca, y ahorita pues ya no nos congregamos, así que pues ya eso ya está en el pasado, eso es del pasado. Que algunos todavía quieren revivir el pasado, pues bueno, vaya ellos, ¿verdad? Pues nosotros estamos viendo al futuro, no al pasado. Por eso mismo, ellos, los fariseos, eran expertos en hablar bonito, en halagar, en festejar. Eran expertos en exagerar virtudes, en hacer sentir importantes a las personas
que querían manipular. Eran expertos en enredar a las personas con halagos para dominarlas. Ah, ahí está el detalle. Ese es el detalle. Toda esta cascada de halagos y palabras bonitas y todo tienen un propósito: manipular a la persona, controlarla. Los fariseos eran expertos en eso. Llegaba un nuevo representante de Roma al pueblo, a la aldea, a todo eso, y ellos, un banquete, vamos a recibirlo con un banquete, es el representante de Roma. Si ellos ni querían a los romanos, eran patrioteros, pero no, es el representante de Roma. A ver, un banquete y un reconocimiento y esta placa en honor a usted y todo, y lo empezaban a envolver para que esa persona se sintiera comprometido con ellos porque lo recibieron con un banquete. Todavía el día de hoy, ten cuidado. Hay gente que de verdad y sinceramente te dice lo que piensan de ti, porque te aman, porque te respetan, porque reconocen tus logros. Pero también hay personas que pueden estar halagándote solo para manipularte. Y rápido sucede, rápido sacan el cobre, o sea, rápido sale con que, por cierto, queremos que tú que todo lo sabes, haz esto, ¿verdad? Tú que esto, el otro, haz esto. Y de repente el pastor ya está comprometido con fulanito, con menganito, porque pues son los que siempre me aplauden en la predicación, ¿verdad? Yo termino de predicar y bravo, bravísimo. Sí, pero ahora quieren que predique de lo que ellos quieran. Y cuando ya no hacía lo que más bien cuando ellos querían que yo hiciera lo que ellos querían y se daban cuenta que yo no iba a hacer lo que ellos querían, los halagos se convertían en, bueno, ¿para qué te cuento? Bueno, pero a pesar de todo lo dicho, lo que estos fariseos le dicen a Jesús es verdad. O sea, al final de cuentas es verdad, pero aunque verdaderas, las palabras de estos fariseos no eran sinceras. O sea, le dieron al clavo, pero no eran sinceras. Estaban enredando a Jesús para llevarlo a una trampa. Que de su opinión sobre el pago de impuestos a César, o sea, el emperador romano, se meta en asuntos políticos. Es que tú no juzgas según las apariencias. Tú nos enseñas el camino de Dios. Entonces, ¿cómo ves? ¿Pagamos impuestos o no? Ellos suponen que los halagos han enredado a Jesús, lo han atrapado, lo han puesto contra la pared y que ahora Jesús pues tiene que hablar sin las apariencias, el camino de la verdad y pues decir lo que es. Y los fariseos parecen tan honestos en su pregunta: dinos si debemos pagar impuestos. Tú que eres el maestro que nos guía. Qué fácil se repite. Iba a decir otra cosa, pero es programa para niños y pues hasta los adultos no deberían estar escuchando lo que yo iba a decir, pero no lo dije, ¿verdad? Así que no hay problema. Pero con cuánta facilidad se repite la misma escena. Usted, pastor, que nos enseña el camino. Usted que enseña la verdad. ¿Cree usted que la hermana fulanita debe de estar en la congregación? ¿No es cierto que una manzana podrida pudre el resto de las manzanas? Así me dijeron. Recién yo desempacadito en una misión, en la primera misión. O sea, todavía ni cumplía yo la mayoría de edad. Y ya me ponían en una situación, ¿verdad?, en que llego como pastor de la misión. Creo que no tenía ni un mes en esa misión. O sea, todavía ni conocía bien a todos, porque yo me tardo en recordar nombres, ¿verdad? Así me pasa, es un defecto que tengo, o sea, sí reconozco tu rostro, pero me tardaba en recordar tu nombre. Después de un mes más o menos ya te ubicaba quién eras, de nombre. Entonces, antes de un mes, pues yo no reconocía. ¿De quién habló? De la hermana fulanita. ¿Quién es? No, pues es que esa hermana anda en malos pasos y puede echar a perder la comunidad. Y yo me quedé en malos pasos, pues todos, ¿no? Pero fíjense la analogía que me pusieron.
una manzana podrida en una canasta llena de manzana pudre a las demás. O sea, corremos peligro y tú eres el pastor, representas a la iglesia. Aquí no, momentito. A tanto como representar, yo nomás vengo a enseñar. Así les dije, yo nomás vengo a enseñar la Biblia. Qué chistoso, porque cuando no querían manipularme para tomar una decisión, no era el pastor, era Javier. Fíjense. Y no es por presumir ni nada, pero si alguien me está viendo de aquella época, sabrá que mi respuesta fue que les dije esa parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña crecen juntos hasta que Jesús viene y separa. Son los ángeles los que hacen la separación. Es lo que entendía la parábola en aquella época. Pero ya en aquella época les dije, bueno, según esta parábola que contó Jesús, ¿verdad? Uno no es nadie para andar diciendo quién se va y quién se queda en la iglesia. No, ya, o sea, obviamente no les funcionó y bueno, ¿para qué les cuento lo demás? Pero el punto es que ellos dicen, ya agarramos a Jesús. La respuesta de Jesús lo pondría en un aprieto, según ellos. Si contesta a favor, o sea, si paguen impuestos, perdería el favor del pueblo. Y según ellos, comprometería su enseñanza. Pues los judíos veían, fíjense, aquí está el problema, los judíos veían en la moneda romana una afrenta, pues llevaba la imagen del emperador, lo que según ellos era idolatría y ofensivo a Dios. Tomen en cuenta esto porque nos va a servir para el final, para la conclusión. Los judíos creían que como la moneda romana llevaba la figura del emperador, se estaba violando el texto de Éxodo 20 que dice que no te harás imagen de nada. Entonces, ¿cómo están pagando impuestos y luego con monedas que traen imágenes? Fíjense. Ahora, si Jesús respondía que no hay que pagar impuestos, hombre, ahí estaba el partido de Herodes, que podían acusar a Jesús ante las autoridades romanas y hacer que lo arresten acusándolo de traición. O sea, le cae Hacienda encima. Le cae Hacienda y no, tú ya sabes que cayendo Hacienda, bueno. Jesús está acorralado y los fariseos han de haber sonreído de satisfacción. Te tenemos acorralado, Jesús. Yo he visto esa sonrisa. La he visto. ¿Cómo he visto esa sonrisa de te tenemos acorralado? Si dices una cosa, si dices otra, ya te halagamos. Y hasta te dimos tu reconocimiento y todo. No, te tenemos en las manos. Dice el texto de la Biblia. Pero Jesús, fíjense, conociendo el fingimiento de ellos, les dijo, ¿por qué me tienden trampas? O sea, Jesús no agradece los elogios, los desenmascara en sus pretensiones. Momentito, para empezar, ¿por qué me están tendiendo una trampa? La costumbre en aquella época era agradecer los elogios. No, hombre, gracias por sus elogios. No, Jesús dice, momentito, esto es una trampa. A mí no me vengan con esas cosas. Sigue hablando Jesús. Tráiganme una moneda para que la vean. Se la llevaron. Y él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le contestaron, del emperador. La moneda romana, el denario, que era el equivalente al salario mínimo diario, con la imagen del emperador y la leyenda en latín, ya traducida para nosotros, diría César Tiberio, que era el emperador en aquella época, César Tiberio, hijo del divino Augusto, digno de veneración, pontífice máximo. ¿Qué dije? Pontífice máximo. Es el título que usaban los emperadores romanos. Ahí te la dejo de tarea por si no lo sabías. Y estaba en todas las monedas, en el denario, en la moneda romana. ¿Por qué traían la imagen del emperador? Porque en aquella época la televisión por cable no llegaba a Palestina ni al Imperio Romano, que yo sepa. Entonces, como no había televisión por cable,
pues no podías ver al emperador ahí dando su discurso de el estado de la nación y cómo vamos y todo. Entonces, ¿cómo conocían al emperador? Pues solo por las monedas. Y la moneda traía la figura, pero traía esa leyenda. Fíjense, qué interesantes. Ahora, para los judíos, esta moneda representaba no solo la ocupación romana, además era la ofensa de su religión. Además, sigo leyendo el texto. Entonces Jesús les replicó en el sentido de responderles: pues devuelvan al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Una respuesta que tú y yo conocemos, pero bastante, pero que quizás no nos hemos detenido bien a entenderla. La respuesta de Jesús implica que no se deben revolver las ideas referentes a la comunión con el Eterno con los usos y costumbres del gobierno y las instituciones humanas. O sea, no mezclen la política con la fe. Es que la moneda trae, pero es cosa de política, de economía, no tiene que ver con la religión. Es que nos cerraron los templos, los cerraron por la pandemia, no es persecución religiosa. No mezclen. Más Dios nunca nos pidió que construyéramos templos, esa es idea humana. Fíjate, no mezclen las cosas. En realidad, fíjate bien, ponga atención. En realidad Jesús dice que sí debemos pagar impuestos. Y si ahorita no te gusta esa respuesta de Jesús, hace 2000 años menos, imagínate, pagaban impuestos y esos impuestos se iban a Roma, a la capital, y les dejaban ahí para el desarrollo del pueblo pues cualquier bagatela, cualquier miseria. Ellos sabían que con sus impuestos un grupo de políticos en Roma se estaban enriqueciendo y que los políticos romanos que estaban allí en Palestina también se estaban enriqueciendo a manos llenas y a la primera de cambio se iban. Y que además con sus impuestos estaban promoviendo los gastos desmesurados de una élite militar. O sea, mucho del presupuesto se iba para gastos militares y para embellecer la ciudad de Roma y todo, y que ahí pues no les iba a quedar. O sea, los impuestos no trabajaban para beneficio de ellos, sino para beneficio de una clase política y militar. Estoy hablando de Roma, de hace 2000 años. O sea, por eso es que les molestaba pagar impuestos. ¿Cómo vamos a pagar impuestos? Todos se lo roban en aquella época, digo. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Paguen impuestos? Pero Señor, ¿va a bajar el rating? ¿Sí es el rating? Bueno, va a bajar tus seguidores, te van a dar puros no me gusta y pues no, vas a perderse. ¿Tú crees que eso le importaba a Jesús? No estaba allí para ganarse el favor del pueblo, ni para decir cosas bonitas o cosas que al pueblo le gustara. Jesús está diciendo que paguen impuestos, pero, fíjate bien, pero que no deben ver en ese acto ningún tipo de afrenta espiritual. No te afecta espiritualmente pagar impuestos. Económicamente tal vez, emocionalmente más, pero espiritualmente no tiene por qué afectarte. Espiritualmente no. Nada tiene que ver con la comunión con el Todopoderoso el usar esas monedas para darle al emperador lo que a él le pertenece, el poder material de esta sociedad humana. Cuando Jesús dice devuélvanle a César lo que es de César, esa moneda la acuñó el emperador, devuélvansela, es de él. Lo material es parte de este sistema y no tiene nada que ver con el Eterno, nada. Tu comunión con el Eterno es completamente, o debería de ser completamente independiente de los usos y costumbres de esta sociedad. La veneración al Eterno se hace efectiva en otra área, en las relaciones con el prójimo, en la paz interior. Y termina la cita. Y los dejó atónitos. A los rabinos de la época les fascinaba opinar sobre temas políticos.
porque todos ellos querían ser reconocidos como lo que hoy llamaríamos líderes de opinión. Les encantaba ser consultados sobre sociedad y política. Pues hoy muchos pastores también quieren meterse en asuntos de política, de sociedad. Quieren ser consultados y que su opinión, como son pastores, sea considerada la mejor. ¿Te ha tocado? Que el pastor quiere opinar sobre política, sociedad, esto, y además no es opinión, es dogma. Es que él dice y se enoja el pastor, ¿no? Es que el hermano fulanito está contradiciendo al pastor porque el partido político y todo. El pastor ya dijo. Y hay pastores que se ponen a revisar la actividad de los profetas del Antiguo Testamento y dicen, miren, aquí están, los profetas del Antiguo Testamento se metían en política, nosotros también, es nuestro deber y todo. No es tu deber. Los profetas se metían en política porque era el pueblo de Israel. Y cuando pidió el pueblo de Israel a Yahvé que les diera reyes, Dios dijo, les voy a dar reyes, pero les voy a enviar profetas para pedirle cuenta a los reyes. Era un trato entre el pueblo de Israel, del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento. No tiene nada que ver con el día de hoy. Ahora, los pastores creen que ellos pueden opinar sobre política y sociedad porque ellos dan la lectura espiritual de los eventos sociales y políticos. Y por lectura espiritual, o sea, la verdad. Como si fueran profetas de Israel. En realidad, no están enfocados. Por eso, quedan atónitos al ver que Jesús desestima opinar sobre política. Jesús no opinó a favor o en contra de la ocupación romana en Israel. No va a opinar sobre política. Y si Jesús no opinó, fíjate, en aquella época quedaron a todos atónitos. ¿Por qué? Porque todos los rabinos opinaban sobre política. Y Jesús, cuando se le da la oportunidad, claro, es una trampa, no opina. Pero sí dice, paguen sus impuestos, estamos bajo ocupación romana, ¿qué esperas? Fue lo que nos tocó vivir bajo la sombra nos tocó vivir bajo la sombra del imperio, pues ni modo, aprenderse otro himno y aprenderse otro idioma y todo. Vayan estudiando chino. Yo sé lo que les digo, yo sé, ¿verdad? Por las dudas, vayan aprendiendo chino, no vaya a ser que nos agarren mal parados, ¿verdad? Y no sepamos ni lo que nos están diciendo. Entonces, por las dudas, sobre todo los más jóvenes, niños, niñitas, pues algo de chino, pues ustedes están jovencitos, pueden aprender más rápido. Digo, para que nos digan a nosotros qué están diciendo aquellos, ¿verdad? Bueno, el mensaje de Jesús es para nuestra comunión con el Todopoderoso. Así que enfoquémonos en la congregación. Hablamos de nuestra comunión con Jesús. Ese es el centro. Eso es lo único que interesa. Los otros temas tienen que ver con sociedad, política, son importantes. Pero aquí tú y yo es la comunión con el Todopoderoso. Puestos en pie, recibamos la bendición pastoral. Jesús, nuestro buen pastor, nos bendiga con la fuerza vital de su paz, para que aún en medio de la tormenta podamos admirar la belleza de su presencia y confiadamente escuchemos su voz. Sea así cada día para cada uno de nosotros. Shaddai Shalom. Amado Todopoderoso, en tus manos nos depositamos confiadamente para enfrentar este nuevo mes con todos los retos y las tormentas por venir, sabiendo que a los que te amamos, todo nos ayuda para bien, y que es en esa comunión profunda contigo que descubriremos la plenitud de vida.
rodéanos con tus alas y permítenos disfrutar de esa paz que solo tú puedes darnos. En Cristo Jesús, nuestro buen pastor. Amén. Shaddai Shalom.